Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Eduardo, muy bien. Estoy muy contento porque vamos a hablar hoy con Julián Aguilar. Oye, Juliana es una tipaza porque aparte de tener todo el contexto de la cercanía con el capital humano, creo que entiende, respira muy bien y también sabe intuir por dónde se mueve todo este jolgorio de las startups, ¿no? Sí, y es una mente honesta que te va a decir muy claramente qué sí va y qué no va en términos de salud y en términos de charlatanes y en términos de tecnología apropiada, porque hoy en día cualquiera que tenga un teléfono y una cuenta en redes sociales se puede hacer pasar por cualquier tipo de perfil y hay muchos engaños allá afuera, ¿no? Claro, claro, claro. Especialmente en un momento en el que se ha politizado la palabra, el término bienestar, y sin ser adherentes ni contravenientes del movimiento político, tal vez ese concepto bienestar creo que nos ha quedado fuera de margen. Esto es chico y grande a la vez, ¿no? Sin duda, creo que alguien como Juliana, que ha estado metida en el tema, fácilmente nos va a poder distinguir y va a poder darnos un poco de marco al respecto. Sí, y me parece muy bueno que hablemos con ella porque venimos saliendo de una pandemia, estamos muy sensibles al tema de salud en general. Todos pensábamos a principios del 2020 o finales del 2019 que aquello eran fake news y de pronto se paralizó el mundo y ahora ya cuando vemos en los medios que puede haber un brote de pandemia en no sé dónde, ya todos nos ponemos tensos porque nadie quiere volverlo a vivir. Y eso me gusta de Juliana, que desmitifica y que dice claramente hacia dónde hay que voltear a ver para poder actuar a tiempo, pero sin temores, ¿no? Pues vamos a entrarle, ¿no? Creo que ya nos está esperando. Dale. Buenísimo, vamos a ello. Bienestar es una palabra que para unos representa una bandera política el día de hoy, para otros un cliché que va en ascenso, pero en realidad se trata de una industria de más de 4.000 billones de dólares tan solo en Estados Unidos y que McKinsey estima que crecerá el doble para 2025. De eso vamos a hablar el día de hoy. Enrique, ¿cómo te va? Hola, muy bien. Muy contento de estar aquí con Juliana. Exacto, hoy nos acompaña Juliana Aguilar. Gracias por estar con nosotros, Juliana. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por invitarme a hablar de algo fundamental para todos, el Por estar bien, supuesto. Estar bien, estar exactamente de eso bien. vamos a platicar hoy. Pues, ¿te parece si pasamos con lo que llamamos rayos X, que son estas preguntas ping pong con respuesta de una, 2 palabras o una frase corta? Vale, Buenísimo. ¿Análoga o digital? depende para qué. Okey, okey, es Depende una para respuesta. qué, depende para qué. En mi día a día normalmente soy muy digital yo, chica tech, porque la neta sí, pero no, hay cosas que sí, análogo, o sea, yo no soy de Tinder, ni de Bumble, ni de nada de esas, o sea, yo no creo que los seres humanos seamos catálogo. O sea, sí, siéntate, o sea, old school, claro. No te hagas, y por ahí te contacté. No es LinkedIn, cierto, fue por fue por LinkedIn. LinkedIn. Que quede claro, que quede en el acta. Que no se hagan chismes. Exacto. Vas, Enrique. ¿Rapidez o contundencia? Contundencia, ¿Tu mantra de vida? agradecer. ¿El mejor spa de tu vida? Ahí les va, Budapest. Si andan por allá en las aguas termales, hijo, qué joya. No, 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 es que y bien barato. Y en México me gusta mucho Gel Spa. ¿Tu obra de arte favorita? La noche estrellada, definitivamente. Cuéntanos un libro que te haya conmovido últimamente. El poder de las mujeres, del doctor Denis Mukwege, el Premio Nobel de la Paz. Anotadísimo. ¿Masaje o temazcal, Ay, Juliana? masaje, yo no puedo los temazcales. ¿Mejor consejo de salud que hayas recibido? Haz ejercicio diario, 20 minutos al menos. Ok, y para finalizar,
¿A qué 3 personas invitarías, vivas o muertas, para hacer la carne asada de tus sueños? Marco Aurelio sería una persona que me encantaría escuchar. Winston Churchill me parece un gran estratega. Y Chabela Vargas, digo, porque hay que meter ahí, no, se va a poner bueno. Yo no voy a traer a 2 machos y no voy a equilibrar el equipo de este lado. Entonces, Y bueno, esto que comentábamos al inicio de lo que representa en términos de derrama económica el bienestar, me parece que no puede reflejar otra cosa más que preocupación, temor o el cambio de ruta, ¿no? Hacia una toma de decisiones que nos conduzcan a un estilo de vida físico y mental normado por la salud. ¿Tú qué has logrado combinar en tu expertise, tanto capital humano como ciencias del bienestar? Cuéntanos, ¿qué te llamó la atención de esta oleada, de esto que es ya mucho más que una macro tendencia llamada wellness? ¿Y por dónde sientes que va el radar en términos de negocio? creo que empecemos por cosas básicas. La salud en México es un privilegio, así como la educación, tristemente. ¿Por qué? Porque tenemos 33 millones de personas sin acceso a servicios públicos o privados de salud. ¡Pum! O sea, y somos más de 120 millones de mexicanos. Entonces, el privilegio de la salud implica que solo más o menos el 29% tiene IMSS. Y de ahí, ahorita con lo que está pasando con lo del INSABI, que me parece una brutal desgracia, porque había muchísimas personas que el INSABI era su principal fuente de recurrir a tener acceso a la salud, ¿no? Estamos hablando Entonces, de la desaparición del la INSABI, ¿verdad? desaparición del INSABI, Ujú. totalmente. Entonces, em, y esto estamos hablando de la base, porque de ahí si yo me voy a hablar de qué población en México cuenta con un seguro de gastos médicos mayores o menores, solo es el 12.2. Guau. O sea, entonces estamos hablando que tenemos muy poca infraestructura en algo muy básico, que es garantizar la salud de las personas de una población en el país. Entonces, entendiendo también los volúmenes, porque a cómo nos gusta reproducirnos, México, campeón. ¿Por qué? 1, 6 hijos, porque se puede, ¿no? Entonces, Porque no hay eh, PlayStation. porque, a ver, no, y porque de entrada, o sea, ya ni hablemos del tema de lo que sucede en muchas poblaciones donde el acceso, bueno, si no hay temas de sanitarios para la menstruación de las mujeres, mucho menos hay un tema de anticonceptivos o planeación familiar. ¿Por qué? Porque los médicos tienen que ir a regalarles un galón de pulque a los hombres en los pueblos para que les permitan ponerles un DIU a las mujeres. No, Si dime que eso eso no es ya, cierto. no, no, o sea, por Dios, te puedo contar 70 historias porque afortunadamente el equipo de médicos ocupacionales de Huelva y todos hicieron servicio social en lugares muy remotos de México y las historias que nos contaban era hasta cómo Uf. su vida peligraba, cómo intentaron violar a las doctoras en la población. O sea, estamos hablando de muchísimos peligros, ¿no? Pero Mm, regresando al punto, ujú. con estas cifras espeluznantes y con este volumen de población, ¿cómo le vamos a hacer para abastecer, para crear una infraestructura de salud? Eh, Gobierno claramente no tiene con qué poderlo hacer. Y entonces aquí es donde tiene que entrar un poco la iniciativa privada y donde tenemos que echar mano de la tecnología, que ha sido para mí un factor fundamental dentro de mi carrera, ¿no? Estar en lugares donde la tecnología abra las puertas, abra la educación, abra el comercio, o sea, la tecnología tiene que estar al servicio del hombre. Entonces, cuando empezamos a combinar temas de salud con temas tecnológicos, surgen estas grandes nuevas corrientes que se llaman health tech, ¿no? Porque como nos gusta también ponerle nombre rimbombante a todo. Entonces, empiezan a surgir estas corrientes de health tech. ¿Qué es el tema y qué es el ecosistema de health tech? Es enorme. Hay desde proveedores de servicios de telemedicina,
hay desde tomas rápidas, hay desde procesamiento de datos, hay desde temas de estudios. Ahora tenemos mucho el tema, afortunadamente, de salud mental en línea. Entonces, es Ujú. cómo vamos a utilizar la tecnología para llegar y abarcar mucho más población y cuidarlos en Ok. la rama que cada una de estas extraordinarias empresas tenga y esté pensando en crear, ¿no? Ujú. Oye, Juliana, entonces podremos hablar de que donde estamos parados en este momento en México, después de esto que nos comentaste, pues si aspiramos a un wellness es porque estamos en una especie de badness. Pues sí, o sea, a ver, veamos también cifras de cómo está la nutrición de la población en México. Por algo somos el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Sí, es ¿Y sabes qué es lo preocupante. peor? Es preocupante y lo peor es, carajo, digo, ya, perdón, voy a empezar de mal hablada, pero Por favor, en para eso es este México, programa. en México si algo hay son recursos naturales y verduras y frutas y cosas de las cuales podríamos comer muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que el tema de la nutrición se ha vuelto otra vez también un privilegio, porque te sale mucho más barato salir y comprarte una Coca-Cola si eres un albañil y un kilo de tortillas para tener tu jornada laboral de 12 horas y poder aguantar, que comprarte tus verduritas, porque no vas a aguantar. Ok, Sí, Entonces, eso está muy empezamos, cañón. Yo vivo en Alemania y mi novia, que es alemana, me dice, ¿por qué en México todos los superfoods, lo que acá se vende como superfood, camote, aguacate, chía, etcétera, ¿por qué lo pagamos acá tan caro y en México que lo tienes ahí porque son plantas endémicas o nativas, la gente no lo aprovecha? Es un exacto. problema de educación, es un problema cultural, es Económico, como se comentaba ahorita. económico, ¿no? Son distintos factores, pero es más que preocupante, ¿no? ¿Tú totalmente, crees que la tecnología entonces venga a ayudarnos a cobrar conciencia en México, a ayudarnos a reparar estos problemas? definitivamente. Y esto es algo también del proyecto maravilloso de lo que es Wellbeing, ¿no? Es, eh, llegan a las empresas. Lo primero que hacen es un assessment de la salud, te hacen un check-up y con 3 estudios se pueden detectar hasta 45 enfermedades. La ley en México te dice que el patrón es responsable de cuidar y promocionar la salud de sus empleados. Entonces, todos, cuando entramos a trabajar a algún lugar en México, y esto es sorpresa para muchos porque te tienen que hacer un check-up y te tienen que hacer un check-up una vez al año para ver cómo estás de salud. Si esto fuera cierto en la mayoría de las empresas, no habría muerto tanta gente de COVID y te explico por qué. Tenemos muchos casos que detectamos de jóvenes que eran diabéticos, que no sabían, que eran Wow. hipertensos, que no sabían, de jóvenes, y esto ahí les va, tía Juliana los va a empezar a regañar, con Ya empezamos. insuficiencia renal, muy jóvenes, por tanta proteína y cosa que se andan tomando del gimnasio, que ningún médico se los recetó. Ay, no, es que mi coach tu coach del gimnasio no es médico. No te estés tomando eso. Estamos empezando a ver un pico en temas de insuficiencias renales Claro. porque la gente se está tomando cosas que pues, no. Entonces, si tú te haces un check-up y empiezas a ver que hoy eres prediabético, tienes hipertensión, te empiezas a cuidar. Eh, empezamos a nosotros generar todo lo que es un dashboard de la salud. Empezamos a decir, mira, este es el grado de salud de tu compañía. Tienes tantos crónicos degenerativos y tienes tantos crónicos que pueden ser reversibles. Imagínate si tú puedes traerte a todos esos reversibles a que no estén enfermos, que tú puedas controlar a todos esos pacientes crónicos para que no nos cuesten. Y ahora sí voy a hablar de costos, no nos cuesten a todos, porque alguien diabético nos cuesta a todos, Claro. al patrón y a todos los demás, porque es una infraestructura de salud. El tener pacientes crónicos es lo peor que le puede pasar a un país porque es un hoyo financiero de mucho tiempo que además va escalando, se va haciendo mucho más grande. Entonces,
el hecho de poder tener tecnología al servicio, que te digan: "Mira, tú tienes estas enfermedades, te vamos a tener este monitoreo, vas a estar mejor dentro de 3 meses, te volvemos a hacer un check-up", que como yo ya lo tengo todo en mi aplicación en automático, me dicen: "Juliana, tú tienes que tomar ácido fólico, tienes un déficit en zinc", o lo que sea, que como ya estoy en alianza con Prix, que es una farmacia en línea, entonces Prix ya me tiene detectado y cada X número de tiempo me va a estar diciendo: "Mira, tu zinc está en tanto o tu insulina está en tanto, te la mandamos a tu casa para que te la tomes, para que te la pongas". Entonces, de eso se trata un poco también la tecnología, de cómo acortamos esas distancias, porque también en México no nos gusta saber, no le Claro. hacemos caso a la salud porque no queremos saber que estamos enfermos, porque no queremos hacernos responsables, porque no No news, queremos good news, confrontar. ¿no? México no es una cultura confronta no, claro, no somos confrontativos, no nos Ah. gusta, y menos nos anda gustando que nos ahora ya no te puedes tomar tu Coca-Cola, tu tamal, pues no, a nadie le va a gustar que le digan que no puede comer lo que le gusta. Oye, tía Juliana, y ahora que hablas de tecnología, parte de la apuesta del wellness en específico para nuestra generación, pues sentimos que es desconectarse de la tecnología para pretender conectar con uno mismo, ¿no? ¿Cómo crees tú que podemos llevar una relación más sana con nuestros gadgets? A ver, punto número uno, son gadgets, no son personas. Y tú acabas de decir una palabra clave, relación. Y como en cualquier relación, hay que poner límites. En todas las relaciones, pareja, familia, trabajo, hay que poner límites y hay que entender que son Entrevistada. gadgets. Todo, todo. ¿Sabes cuál es el tema? Que otra vez nos volvemos codependientes de estas cositas. Entonces, ¿no les ha pasado que de pronto, bueno, a mí sí, que de pronto no encuentro mi celular y sufro un microinfarto así de, ¡ah! ¿Dónde está? A todos nos ha Porque ahora pasado. pagas, o sea, que te roben el celular es porque te roben la cartera, porque ahí va, puedes pagar en línea, te vaciaron ya la cuenta, etcétera. Entonces, uno hay que entender que son gadgets, hay que entender que ese gadget está a mi servicio y que es una herramienta y que no es el amo de mi vida. Y hay que tener pausas, y hay que voltear a ver, sí estoy aquí como enferma quemándome los ojos en la computadora, pero de pronto volteo a ver y mira, los pajarillos cantan, o me paro, me estiro, etcétera, me pongo a escuchar el chisme de los de al lado, porque también nos encanta. Entonces, tenemos que entender que la tecnología está a nuestro servicio y está para ayudarnos a cortar distancias, está para ayudarnos a agilizar. Pero que lo importante siempre van a ser las personas y la relación que tengamos con las personas. Y que como toda relación se construye todos los días. Entonces, si nosotros queremos empezar a poner una desconexión, tenemos que empezar, y por ahí les recomiendo mucho seguir a Marian Rojas Restape, que Okey. habla sobre lo que le hace a tu cerebro el estar todo el tiempo conectado y cómo se genera una adicción y cómo se genera estos picos de dopamina, etcétera, y por qué es importante. Los mismos celulares tienen hasta tiempo y hasta horarios en los que te permiten estar viendo ciertas Ujú. aplicaciones. Usémoslos. O sea, la misma tecnología te está diciendo: "Dude, dame un break, eres la novia intensa. O sea, suéltame". Juliana, me preocupó un poco cuando al principio nos decías que la salud es un privilegio en México y tiene que ver con que copiamos el modelo gringo de los seguros privados, donde yo no conocía la estadística, 12%, 12.2% solo tiene seguro de gastos médicos. Y yo que vivo en un país Tiene todo. socialmente, ¿sabes? Sí. Comprometido, es distinto, es un esquema completamente diferente. Aquí es caro el seguro médico, yo pago 300 euros al mes, que son que pues como 6,000 Guau. pesos, 6,500 pesos al mes, pero me cubre todo, desde cáncer hasta gripa, ¿sabes? O sea, todo, o diabetes, como decías.
Bueno, y tú dices que esa laguna que hay en México la puede subsanar de alguna manera la industria privada y de alguna manera utilizando la tecnología, pero ¿tú crees que pudiéramos hacer un cambio en el sentido de Europa? Porque al menos en Europa lo que estamos viendo en las últimas décadas es que estamos yéndonos hacia el modelo gringo. Se han privatizado los hospitales, etcétera. Ujú. Y esto, si lo proyectas a 100 años, pues se ve muy, muy feo, ¿no? Totalmente. Creo que los gobiernos deberían de echar mano de todas estas compañías health tech y usar esa tecnología. ¿Por qué? Porque, a ver, hablemos en finanzas. No te conviene tener un enfermo crónico, a nadie, ni a la Jamás, aseguradora, bueno, a la aseguradora porque te está sangre y sangre y sangre, pero va a llegar un momento donde ese paciente se te va a morir. Entonces, tu ganancia está durante todo el tiempo que está enfermo. claro. Cuando eres un gobierno, no te conviene tener gente enferma, te convienen hacer inversiones de salud preventiva y de salud proactiva. Y entonces ahí es donde tienen que empezar todos estos financiamientos y todas estas facilidades a empresas que te ayuden y a iniciativas que te ayuden a mantener a tu población sana o que te ayuden a controlar y a mantener medianamente sanos a esa población que ya está crónica. No reacciono, es qué tengo que hacer hoy. Dejar de darles pan Bimbo a todos, dejar de promocionar, perdón, o sea, no les gusta este tema de los impuestos a los refrescos, etcétera. Pues sí, necesitamos eso, necesitamos que se deje de desmotivar, que la gente consuma eso y necesitamos empezar a tener una cadena de suministro más justa para los productores de alimentos y que entonces sea mucho más barato para la población, que comamos mejor, que estemos más sanos, que haya toda una infraestructura de salud preventiva desde un inicio para que no tengas que estar enfermo y no tener que migrar a otro tipo de modelo, si no financieramente te van a tronar. ¿Cuáles crees que sean los retos en estos temas de salud? Ya no a 100 años, sino a 5 años. Definitivamente la infraestructura. ¿Y a infraestructura a qué me refiero? Y ahí les va también otro dato para que se sacudan. Los médicos. El médico más utilizado en México es el médico que atiende en el sector público. El segundo es el de las farmacias. Y el Wow. tercero es el médico ocupacional. Órale. Sí, entonces necesitamos mucho más médicos. Y más allá de eso, necesitamos empoderar y darle infraestructura a esos médicos, porque de nada sirve toda esa gran voluntad y de verdad todo mi reconocimiento y admiración para los médicos, porque para estudiar medicina está gañón y el maltrato y violencia que sufren todos al estudiar la carrera es brutal y las condiciones laborales en las que están muchos de estos médicos, no lo creería. Yo cada vez que recluto médicos para Welby es muy sencillo, de verdad. ¿Por qué? Porque en los lugares donde trabajan los tienen hasta pagándoles en un sobre, no tienen IMSS. Un médico no tiene IMSS, hazme el favor. Exacto, O sea, es exacto. que de verdad hay días que yo no puedo del coraje. México mágico. Además de maltratarlos como los maltratan, ¿no? Entonces, necesitamos darle armas a este médico. ¿Cómo le doy armas? Le doy tecnología. Le ayudo a hacer su trabajo más eficiente. Le ayudo a tener diagnósticos más certeros. Le ayudo teniendo infraestructura. Entonces, necesitamos más médicos y necesitamos médicos muy bien armados. Eso es por la parte de el talento y también lo mismo va para las enfermeras, ¿eh? ¿Y qué pasa entonces con el resto? Necesitamos infraestructura de luz, agua, Claro. drenaje. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros queremos, y tenemos clientes de pronto queremos hacer jornadas en lugares recónditos. Es imposible. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay carreteras. No hay infraestructura de cómo llegar ahí. ¿Por qué? Porque están piscando o Pues porque sí. son granjas que están en la sierra, donde ni siquiera hay luz, donde no hay una torre. O sea, toda la infraestructura que existe en ese lugar es porque esa empresa llegó, se puso ahí y la puso de su bolsa, no la puso el gobierno. Entonces, necesitamos que haya una infraestructura. ¿Para qué? Para que si tú necesitas tener una teleconsulta, haya internet, haya luz y puedas tener una teleconsulta. Del tipo que sea, del tipo física o del tipo de salud mental. Necesitamos que haya insumos.
hay un desabasto de medicinas. Necesitamos que haya insumos correctos, necesitamos que no estén caducos y necesitamos que empecemos a tener un mucho mejor tema de priceo de los medicamentos. Ahora, en Sí, cuanto a temas de salud laboral, que Ujú. ahí es otra Ah, cosita, es uno, que las empresas conozcan que existen ahorita todo el mundo anda temblando con la NOM 035, pero les aviso que son ujú. 43 normas, no es nada más la 35. Entonces, órale, nada más que uno, cumplan con ellas. Muchas empresas no saben que tienen que cumplir con la NOM. Claro, No saben ni qué es una NOM, pues. Uno, y bueno, pues cumplo, porque si no me van a multar. ¿Pero por qué todo tiene que ser a base de palos? O sea, claro. si no me van a Miedo a la multar. multa. Exacto. ¿Qué pasaría si en lugar de te multo te doy un beneficio fiscal? Ah, entonces ya empezamos a voltear a ver mejor que yo cuide de la salud de mis colaboradores. Es cumplir más allá de las normas. Es sí, una cadenita. Uf, oye, buenísimo. pero Juliana, al ser esa cadena tan larga para llevar el ejemplo visual que pones, me parece que estamos ante un tema relativamente complejo en el que si tratamos de establecer o de incorporar las capas de health tech sobre de una superficie que ni siquiera tiene cimientos o los tiene rotos, ¿se puede andar? O sea, ¿funciona? Sobre todo, por ejemplo, ya en términos de industria, wellness, salud, México 2023. O sea, empieza a haber este boom health tech, se empieza a incorporar, inyectar la tecnología en industrias como la de la salud, pero nos damos cuenta que hay carencias elementales. ¿Dónde estamos? ¿Qué va a pasar? A ver, hay carencias elementales, pero también hay compañías que llevan muchos años haciéndolo bien. Ejemplo, laboratorios, un Chopo, un Mm, grupo diagnóstico Aries, que pues, llevan muchísimos años, que también a lo mejor les puede faltar tecnología. Y entonces aquí es donde entran otra vez estos nuevos players que le dicen, a ver, Chopo, yo te ayudo a eficientarte tu data, te ayudo a ABCD. ¿Qué necesita Chopo? Pues, a lo mejor seguridad para que pueda abrir otros 3 laboratorios en lugares de zonas rojas de México, que todos sabemos dónde están, ¿no? Que el gobierno les garantice que no van a entrar a balacear y secuestrar a sus, perdón, lo que acaba de pasar en, ¿qué fue? Sinaloa, Sonora, de la balacera esta que se estaban llevando a no sé qué narco, y es que que cerraron elige el lugar. y que llegaron a los hospitales y a punto de pistola se llevaron a los doctores y regresaron a los doctores. No, Mm, ¿verdad? Pregúntame si ahorita los doctores quieren estar ahí. Entonces, Pues eso es claro. lo que necesitamos. Necesitamos una garantía de nuestra seguridad para que entonces, oye, esta es una empresa de muchos años, un CHOP, un GDA, que ha funcionado, que paga impuestos, y que está invirtiendo en su país. ¿Qué está pidiendo? Pues garantízame para que yo pueda abrir otras 3, 5 sucursales. O sea, es lo mínimo indispensable. Ahora, ¿qué pasa? Me lo garantizas y entonces están todos estos nuevos players que se dedican a 150 cosas diferentes que le pueden ayudar a estos que ya pusieron los cimientos y que ya saben cómo funciona y les pueden ayudar a ser mucho más eficientes en muchas cosas. Y entonces empezamos a generar sinergias y empezamos a generar un ecosistema mucho más completo y robusto de salud. ok. Y si hace falta un cambio de mindset, quizá lo más eficiente sea comenzar con los niños. Claro, también es un proyecto a largo plazo, ¿no? Pero al menos ya vas a hacer un cambio generacional. ¿A qué edad debemos comenzar a educar a los niños en términos o en términos de wellness o qué experiencias nos puedes compartir en este tema respecto de niños? A ver, a los niños desde el día uno. O sea, los Eso, niños aprenden de lo que ven. Entonces, si ven otra vez que no hay límites en casa, que no hay valores en casa, eh, que esto es un tema sumamente complejo, ¿no? Porque otra vez habla de los privilegios de México y de esta cultura del échaleganismo y tú llegas. No es sí, cierto. No, no es cierto. Alguien que vive en Tláhuac, hacinada, en un cuarto donde viven sus 4 hermanos, sus papás, etcétera, donde
un día la manosea a su hermano, otro día la manosea a su aunque instintivamente ya crezcas sabiendo que eso no está bien, y voltea y se lo cuenta a su compañera de al lado y todas viven igual, ¿qué oportunidades va a tener esta chica cuando creció en un ambiente de ese es el esquema de valores y ese es el esquema de cómo te trato? Entonces, es muy complejo porque esto habla de una reingeniería del tejido social. Y otra vez, cuando hablas de reingenierías de tejido social, esto no solamente implica una acción de gobierno, es algo mucho más complejo, es un estado de conciencia, es estas personas que logran tener una oportunidad de salir y estar expuestas a otros tipos de estímulos, enseñarles que hay otro código de valores. Es muy complejo que puedan hacer el switch, porque tienen que tener ganancias inmediatas y es traicionar lealtades de lo que aprendieron que en su clan eso es el amor, eso es el respeto. Entonces, pero ¿qué sí tenemos que hacer? Seguir empujando porque eso suceda. El ser un buen ciudadano más allá de, ay, no, 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 el paga tus impuestos, el ayuda, el no tires basura, el deja las cosas mejor de cómo las encontraste. Oye, Juliana, está bien bueno lo que nos estás comentando. Ahorita hablabas de que tal vez uno de los orígenes, una de las causas sustanciales de dónde estamos parados en este término de badness rumbo a wellness es un estado de conciencia y es un conjunto de códigos que terminan siendo de conducta. Mm, si hablamos de este estado de conciencia, de este estado mental, y hablábamos de la NOM 035, que es esta norma oficial mexicana, que de alguna manera nos decías, no es una, son 40 o más, pero leyes en particular que obligan a las empresas a generar programas y en particular elementos muy específicos, incluso me parece que hasta medibles, para generar bienestar emocional y bienestar mental, en particular esta NOM 035, ¿no? Esto ya lleva por lo menos un par de años cocinándose Sí, sí. fuerte, ¿no? Escuché que había muchos directores de recursos humanos, pero bueno, con miedo. Otros les valía, desde luego, pero el punto es, hubo una especie de boom y parecía que vendrían cambios drásticos en el bienestar de los empleados en México. Me da la impresión que no fue así. ¿Qué está faltando o qué está pasando? Todo esto cuesta y todo esto le cuesta a la empresa. Y no es algo que las compañías lo puedan ver en un retorno de inversión de capital, porque sí tenemos muchos clientes que te dicen, sí, órale va, te compro el módulo de NOM 035, la membresía que trae la parte de la NOM 035 y que te incluye la parte de ponerla a correr, que me digas el estado, que me digas cómo está cada uno de ellos, que podamos referirlos y además toda la parte de esa atención psicológica. Sí, ¿qué estamos encontrando? Que hay unos problemas brutales de depresión y de ansiedad en la población y que poco tienen que ver con el trabajo. Entonces también yo me pongo al lado del empleador y digo, oye, yo estoy pagando por cosas que, no, me amenazas así de, y tú ve y paga, y me amenazas para pagar cosas que pues ni yo rompí, ¿no? Y todavía yo soy el que está pague y pague y pague, y no tengo como de dónde yo poder deducir, hacer, etcétera. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Otra vez, que gobierno incentivara a que esto sucediera sin una penalización, sino a través de un beneficio, que y diera las facilidades para que esto sucediera y que entonces yo como empresa, pues sí, sí me interesa muchísimo el bienestar de la salud mental de mis colaboradores, pero pues también mi cartera, ¿no? Claro. Y también mis ingresos, porque o les pago esto o contrato más o despido gente. A ver, tú dime qué está peor, ¿no? No puedo tener, o les doy esto, o entonces les quito el seguro de gastos médicos menores, porque la realidad es que no todas las empresas tienen estos presupuestos. Totalmente. Y qué bueno que lo comentas así. Me sucedió en carne propia. Hablabas de startups, puse una startup para llevar todo el tema de bienestar emocional y meditación al ambiente corporativo. Y probamos con Televisa, con Puma, con Banco de México, pero nos dimos cuenta muy rápido lo que dices, que esto es la prioridad 27 y en el momento en el que aparece, déjate una pandemia.
El lo menor que de los sea. temas es, claro, olvídalo, con permiso, nos vamos a lo importante. Yo quiero hacerte una última pregunta, Eliana, porque estábamos hablando antes de empezar a grabar sobre temazcales, pseudomedicina, Ay, charlatanes, etcétera. ¿Cuál es tu visión de estos temas? obviamente tengo mis cosas a favor. eh, una de ellas es la curada de empacho. Yo no conozco un remedio mejor que te truenen el espinazo y te soben con pan puerco. Cosa horrenda, horrenda en la vida, pero yo mi bisabuela me lo hacía y de verdad funcionó, ¿no? Ese tipo de cosas, no sé la ciencia de eso, pero funciona. Mucha de esta medicina tradicional está basada en plantas y está Mm, basada en tés y en brebajes. O sea, y acaba de salir el doctor Calixto, habló de el toronjil morado y que ellos desde, me parece que es el Politécnico, la UNAM, ya hace años habían sacado un estudio de cómo el toronjil morado te daba un efecto muy similar a los neurotrópicos que ahorita están de moda, como todos estos hongos reishi, melena de león, y ellos ya habían sacado el estudio de por qué es importante que tomes ese tipo de té, porque sí te despierta el cerebro, ¿no? Entonces, ese es el tema. Están todas estas bases de plantas y hierbas medicinales que tienen que tener un estudio detrás. Otra vez, un estudio detrás y una investigación, y para eso necesitamos fondeo. ¿En qué no estoy de acuerdo? En estos pseudo charlatanes, gurús, nuevos guías espirituales que Sí. están comerciando con el dolor, la ansiedad, la depresión y los trastornos emocionales de las personas para ofrecerles una cura. Ejemplo, eh, por ejemplo, de que te meten a las cubetas de agua helada, sí tiene mm. muchos beneficios, pero este señor no es un médico. ¿Tú qué sabes? Que la persona que vas a meter ahí está en condiciones, tiene una ABCD y entonces lo va a poder y va a poder estar bien, por ejemplo. Ese es uno. Dos, los coaches de mindfulness y de vida, pero se avientan y los ves en LinkedIn con unos nombres de la ciencia de la felicidad y el no Sí. sé qué. Están jugando desde la carencia, algo me parece que no tiene ni ética ni perdón. No sabes en el estado en el que está la otra persona, porque todos nos metemos a este tipo de terapias, de lo que sea, porque queremos estar mejor, porque la estamos pasando genuinamente mal y estamos buscando una respuesta a un algo. Y estas personas se aprovechan. Entonces, creo que la medicina alternativa funciona en manos de profesionales. Oye, Juliana, pues qué agasajo, de verdad. Y consecuentes a tu mantra de vida ya expresado, queremos agradecerte muchísimo porque hubo varios tips, hubo varios life hacks, hubo mucho contenido de fondo, nos hiciste pensar y Mucho ese era el aprendizaje y cometido, muchas risas también. por supuesto. De verdad estuvo muy nutritiva esta plática. Esperemos que se repita. No, pues gracias a ustedes, yo encantada, se me da la plática. Entonces, yo puesta. Padrísimo. Genial. Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Bistec. Sabes, es la carne, es la carnita, el jugo, el sabor de una plática de tecnología, de negocios y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Me encanta, las cápsulas de chía, que hay hasta 70 memes de el día que me hagan efecto mis cápsulas de chía, agárrense con el cuerpazo que voy a tener. Pues, Bolsas, tus sí, botas, literal, etcétera. mis bolsas están colgadas ahí Está, están, no Está worries. perfecto. menos mal que no tenía la ropa y el calzón, el tendedero, y me pareció muy Pecando. mexicano el asunto, claramente. No, pues qué lástima que no estuvo así, pero bueno. Hacemos comercial y subimos rating.